Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, he querido hacer este vídeo porque es cierto que sigue habiendo muchísimas dudas sobre las mascarillas, me etiquetáis a lo largo del día en miles de publicaciones y no llego a todo, ojalá pudiera, pero no llego a todas. Así que voy a intentar concentrar un poquito la información, sobre todo aclarar las dudas que se están generando muchísimo en las artesanas y en la gente que compra mascarillas. Primero, quiero hablaros sobre todo de las mascarillas que llevan una costura central. Lo he comentado en mis redes en varias ocasiones, a lo largo del día me canso de hablar sobre ello, así que vamos a dejar claros algunos aspectos sobre esto. Primero, si hay una costura central, hay una filtración. Es decir, en el momento que hay una costura, me da igual la manera en la que hagamos esa costura, me da igual que intentemos después contraponer las costuras, que lo que hagamos sea después aplanar esa costura, da igual. En el momento que hay una costura central, por esa costura pueden entrar las micropartículas. Por lo tanto, si no hay un filtro en el medio que pare esas micropartículas, esa mascarilla no nos sirve de nada. Es decir, es una mascarilla que puede evitar algo más que si no lleváramos nada, pero que lleva una costura por la que igualmente pueden seguir entrando las micropartículas. Por lo tanto, el virus. Esto tiene que quedar muy claro. Me da igual la manera en la que la confeccionemos, me da igual que la tela sea hidrófuga, que sean telas certificadas, da igual la tela con la que lo hagamos. Por esa costura pueden entrar las micropartículas. Y si le ponemos una tela interior y en esa tela interior también lleva una costura, estamos en lo mismo. Es decir, las telas no pueden llevar ninguna perforación, ninguna costura. De hecho, cuando trabajamos para fabricar las mascarillas, hay que intentar perforar la mascarilla lo menos posible. Es básico esto. Es decir, en el momento en que nosotros perforamos, hacemos un agujero en la tela. ¿Que es muy pequeñito? A la vista sí, pero para una micropartícula eso no es muy pequeñito. Es lo suficientemente grande como para que pase sin ningún tipo de problema. Vosotros a simple vista podéis ver una micropartícula o una partícula de un virus. No veis el virus, ¿verdad? Pero sí veis un agujero en una tela cuando lo habéis perforado con una aguja. Entonces, seamos conscientes de eso, de que estamos haciendo una costura, de que estamos haciendo un agujero, al igual que cuando bordamos una mascarilla. Es decir, me estoy encontrando con mucha gente de que le pone logotipos, de que le pone a la mascarilla su nombre Es decir, en el momento que bordamos, estamos haciendo agujeros, es que estamos en lo mismo. Estamos haciendo un agujero en una tela. Por mucho que luego tú le pongas el hilo por encima, ahí hay un agujero. Es decir, el hilo no tapa completamente, no sella ese agujero. Hay agujeros. Entonces, esto tenemos que ser tremendamente conscientes. ¿Que podemos hacer una mascarilla con una costura central? Pero tenemos que ser conscientes de que hay que ponerle un filtro por el medio, algo que filtre, para que esas partículas, si se vienen a la mascarilla, se queden en ese filtro, no traspasen, ¿vale? Evidentemente, aún así, la recomendación es que no se hagan ese tipo de mascarillas. La recomendación es que se hagan las mascarillas de pliegues, ¿vale? Esto es lo que recomienda Sanidad, esto es lo que recomienda la OMS y en la norma 10065 viene cómo confeccionarlas, las medidas y cómo se debe hacer, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es importante que a mucha gente le gusta porque son más bonitas las mascarillas de costura central, pero es que tenemos que saber que no son seguras, ¿vale? Entonces, le podemos dar la información a los clientes y luego el cliente que decida, pero tenemos que tener claro que no son seguras. Yo, desde luego, no confecciono una mascarilla con costura central sin un filtro. No la confecciono, o sea, es que no le voy a vender a nadie una mascarilla con costura central que no lleve filtro, porque le estoy dando una sensación de falsa seguridad a esa persona y a las personas que se crucen con esa persona. Es decir, va a llevar una mascarilla, va a tener una sensación de falsa seguridad de que va protegido y realmente no es así. ¿Qué es mejor que nada? Volvemos a lo de siempre, mejor que nada es muy subjetivo. Mejor que nada si eres consciente
de que llevas una abertura y de que tienes que mantener una distancia y de que tienes que mantener unos cuidados. Ahora bien, si tú con esa mascarilla vas a ir tan tranquilo porque crees que te protege, no es mejor que nada, porque tienes una sensación de falsa seguridad, la cual no es real. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esta información, porque es muy importante que nosotros sepamos lo que estamos fabricando y que así se lo transmitamos a nuestros clientes. Por otro lado, que nosotros fabriquemos una mascarilla, sea de pliegue, sea con costura central, sea la mascarilla que sea, que la fabriquemos con una tela que esté certificada, no quiere decir que nuestra mascarilla esté certificada. Que la fabriquemos con una tela que esté homologada por el Ministerio de Sanidad, no quiere decir que nuestra mascarilla esté homologada. En el momento de que nosotros la fabricamos, tiene que pasar una serie de controles para que esa mascarilla se homologue. Por lo tanto, tú la puedes hacer cumpliendo la norma 10065. La puedes fabricar con las telas que recomienda el Ministerio de Sanidad, pero tu mascarilla, aún así, no es homologada. Tienes que pasar una serie de controles para cumplir esa homologación y te la tienen que certificar. Si eso no existe, no está homologada. Y no podemos vender una mascarilla diciendo que está homologada cuando no tenemos esa homologación, ¿vale? Por otro lado, la norma 10065, para cumplirla, da una serie de directrices y dice que tiene que ser fabricada según esa norma. Por lo tanto, todo lo demás es hablar por hablar. Es decir, ¿la mascarilla cumple la norma? Sí. Vale, pasa la homologación y estará homologada. Para poder pasar esa homologación, tiene que cumplir con los criterios que pone la norma. Ya está. Lo demás, como os digo, es hablar por hablar. Hay miles. Me etiquetáis, como os digo, a diario en publicaciones que venden mascarillas supuestamente homologadas. A mascarillas con costura central que dicen que están homologadas, que es una simple tela de algodón. No están homologadas. Y esto, nosotros, tanto como clientes que vamos a comprar una mascarilla, como artesanas que hacemos mascarillas, tenemos que ser conscientes de ello. Es más, estamos engañando a la gente. Es decir, nosotros no podemos decir que una mascarilla está homologada cuando no cumple tan siquiera los criterios para esa homologación. Eso es mentir, eso es engañar y eso, ante una denuncia, nos puede costar muy caro. Es que es lógico, es lógico. Es cierto que estamos en un momento en el que con todo lo que está pasando no se está llevando el control que realmente sería necesario con este tipo de cosas. Es cierto. Pero llegará el momento en el que sí. Llegará el momento en el que se tomen medidas y os puedo asegurar que la cantidad de gente que está vendiendo mascarillas como homologadas, con telas que ni siquiera cumplen con la filtración, porque es que no la cumplen. Es decir, una tela de algodón, sin más, no tiene una filtración adecuada para una mascarilla, y mucho menos cuando lleva una costura central. O sea, es que es impensable. De verdad, no es tan difícil buscar información sobre las mascarillas y creo que en estos momentos es muy importante. Otra cosa, los filtros de TNT. Desde un primer momento se ha recomendado que se pongan filtros de TNT. Los filtros de TNT primero tienen que tener un gramaje para poder filtrar adecuadamente, ¿vale? Dependiendo del gramaje que tenga la tela de TNT, tendrá que llevar más o menos cantidad de filtros. Eso por un lado. Pero, sobre todo, el filtro TNT no es lavable. En ningún caso, de ninguna manera. Me da igual que le echéis alcohol, lejía. No. Es decir, las telas no se pueden lavar con lejía porque se quema el tejido. Lógico. Por lo tanto, pierde propiedades. El alcohol tampoco quema las telas, quema el TNT. No. Lo hay que lavar a 60 grados, agua, jabón, punto. A 60 grados es la única manera de desinfectar las mascarillas de tela. Y el TNT hay que desecharlo. Es de usar y tirar. Se lleva diciendo desde el principio. Es cierto, mucha gente me manda
que se recomendó el lavarlo con una solución de agua, con un mínimo de lejía. Sí, en un primer momento se hizo esa recomendación porque no había material, no había, entonces la gente se tenía que proteger de alguna manera. Entonces, esa recomendación fue a principios de la pandemia. Eso ahora ya no se recomienda, ya no. No se recomienda lavar el TNT bajo ningún concepto. No se recomienda usar lejía ni ningún producto para desinfectar. He visto de echar los geles desinfectantes, de verdad, barbaridades, de meterlo en el horno, de todo. Lo sabéis porque lo vemos a diario. No, no. El TNT se desecha, punto. En el primer lavado pierde la eficacia. En el primer lavado, en el momento que el TNT se moja, pierde la eficacia de filtración. Por lo tanto, hay que desecharlo. Y las mascarillas de tela, los tejidos, el fabricante da una serie de lavados en los certificados para que siga manteniendo las propiedades. Una vez que pasan esos lavados, empieza a perder esas propiedades. Es decir, la tela no se va a romper, no se va a estropear. Pasa lo mismo con el TNT. La gente me dice, pero es que lo lavo y queda perfecto. Claro, es que la tela no se te va a romper. Una cosa es que se rompa y otra cosa es que filtre. La tela no se te rompe, pero la tela no filtra igual. Por lo tanto, pierde eficacia. En el momento que lo mojas, pierde eficacia el TNT. Y la tela tiene una serie de lavados. Normalmente, las telas que están certificadas suelen tener unos 10 lavados. Algunas pueden llegar a mantener las propiedades unos 25 lavados. Fuera de ahí, no es la certificación que pide Sanidad. En algunas telas, quiero aclarar esto porque algunas chicas tenéis dudas. En algunas telas pone que por la norma 10065 aguanta la tela 10 lavados y por la normativa europea aguanta unos 50 lavados o así. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio de Sanidad, en el momento que baja del 90% de filtración, ya no recomienda el uso de esas telas, ¿vale? Cosa que en Europa le dan un poquito más de margen, ¿de acuerdo? Creo que es cuando baja, os lo digo de memoria, ahora mismo no tengo la información, pero baja de 70, algo así. No os lo quiero decir exacto porque no tengo ahora mismo, no recuerdo exactamente lo que era, pero bueno, dan un poquito más de margen de que pueda bajar un poquito el porcentaje de filtración, ¿vale? Pero creo que es importante que tengamos claro, ¿vale? La norma 10065 es un poquito más restrictiva, ¿vale? Por eso ella nos pone la norma 10065 menos lavados y la europea nos da un poquito más de lavados, ¿vale? Seamos conscientes de eso, es decir, la tela una vez que pasen esos 10 lavados va a seguir filtrando, pero no va a filtrar de la misma manera, ¿vale? Es decir, va a empezar a bajar la eficacia de filtración, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, es importante, como os digo, todo esto es importante porque lo tenemos que transmitir a la hora de que nosotros vendemos un producto, ¿vale? Entonces, tanto para que nosotros lo sepamos como para que lo sepan los clientes. Y las telas, por supuesto, lavarlas a 60 para desinfectarlas, punto. Agua y jabón a 60. Ya está. Cualquier tela con la que fabriquemos las mascarillas, ¿de acuerdo? Creo que esto es lo más importante, ¿vale? Que tenemos que tener claro. Aún así, vuelvo a recordar, lo dije, ya llevo diciéndolo meses, no existen las telas FPP2, no existen, o FFP2, no existen, no existen, ya está. Me da igual lo que ponga un certificado, me da igual, no existen. FPP2 quiere decir que sella la cara, que tiene un poder de filtración y demás. FPP2 es una certificación de mascarillas. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir por si alguien todavía tiene alguna duda. Nunca, nunca, jamás una tela puede tener un certificado FPP2. Nunca. Nos están mintiendo si nos dicen eso. Nunca. El certificado FPP2 es un certificado que solo se otorga a mascarillas. Cualquier mascarilla que podamos fabricar jamás va a tener un certificado FPP2. Jamás. No lo podremos certificar porque tiene una serie de requisitos que una tela ni una mascarilla casera jamás van a cumplir. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro. Nosotros nunca vamos a tener una tela que filtre como una FPP2, ni que sea una FPP2, ni que nada parecido a una FPP2. Por lo tanto, cualquier tela, cualquier mascarilla que se esté vendiendo como parecida a una FPP2 o que se venda como una FPP2
Las hay, lo sé, me etiquetáis muchísimo, lo sé, pero eso es un engaño, es una mentira y creo que ha quedado suficientemente claro desde un principio, lo han dicho los expertos. Yo en el otro vídeo de mascarillas que hice, creo que dejé bien claro qué era lo que tenía que cumplir y qué era lo que no podía ser una FFP2, y con esto no quiero alargarme más porque creo que es algo que desde hace meses ya se viene diciendo y que debería estar mucho más que claro. Creo que no me queda más información que daros, espero haber sido suficientemente clara. Si tenéis alguna duda más igualmente sobre mascarillas, por supuesto, me podéis etiquetar, me podéis preguntar por las redes, no tengo ningún problema, pero es cierto que son demasiados los posts en los que me etiquetáis, las preguntas muchas veces que me llegan, así que os pido paciencia porque no llego a todo muchas veces y bueno, lo siento mucho a los que no pueda contestar. Espero que con esto os quede claro y como siempre os digo, estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Por favor, lo más importante de todos es que seamos claros con la información, que nosotros tengamos la información clara, pero también que se la demos a nuestros clientes y sobre todo que usemos mascarilla. Vuelvo a repetir, como siempre os digo, protegiéndonos a nosotros, protegemos también a los demás, así que por favor, mucho cuidado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.